hermano. A ver si se escucha. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, vamos a continuar con el estudio de la carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba ahí en Colosa. Parece ser, hermanos, que esta congregación no era muy antigua, parece que era una congregación joven, como la de Éfeso. Y una de las cosas que veíamos es que Pablo daba gracias por la congregación, por la iglesia de Cristo ahí en Colosas, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Hablábamos del amor que se tenían para con todos y hablábamos de esa fe en Cristo y de la esperanza que ellos tenían ahora como cristianos. Quiero recalcar esto, hermanos, es muy importante. Muy pocas veces hablamos de la esperanza, pero realmente nosotros los cristianos vivimos con esta esperanza, hermanos, sabiendo de que en cualquier momento aparecerá nuestro Señor por segunda vez. Y la esperanza, hermanos, del cristiano, como lo decíamos, como lo escribe el apóstol Pedro, es que un día Cristo va a volver por su iglesia. Y aquellos santos y fieles, aquellos que se han santificado, que han vivido en santidad y que han sido fieles al Señor, pues gozaremos, hermanos, gozaremos de la eternidad al lado de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, tenemos que vivir, hermanos, siempre pensando en esto, que nuestra esperanza está en los cielos, que allá esperamos a nuestro Salvador y que la vida en esta tierra es una vida de paso. Que podemos hacer muchas cosas en esta tierra, pero realmente que nuestro objetivo, nuestra meta es estar un día en el cielo con nuestro Dios. Y Pablo, aparte de que oraba, hermanos, y daba gracias a Dios por la iglesia en Colosa y por lo que los hermanos eran, por haber conocido el Evangelio, ahora vamos a ver la oración del hermano Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 9, al versículo 14, y vamos a ver que Pablo va a orar. Vamos a ver la oración del apóstol Pablo por el crecimiento espiritual de la iglesia. Si leemos, hermanos, ¿cómo ven si ustedes me ayudan a leerlo? Aquí comenzando con Rubén. En el capítulo 1, versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de amado Hijo. Bien. El 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta sección, hermanos, el apóstol Pablo ora a Dios por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y podríamos decir, hermanos, en un sentido general, en el crecimiento espiritual de la congregación. Pero también la idea aquí es que Pablo ora por una congregación joven. Entonces estamos diciendo que el apóstol Pablo está orando por aquellos hermanos recién convertidos al cristianismo. Y es una de las cosas que nosotros como cristianos de más años podemos hacer primero cuando nace una congregación joven que están haciendo, orar por ellos, pero también cuando hay hermanos nuevos en el cristianismo. En este caso tenemos hermanos nuevos en la congregación por las cuales nosotros debemos orar. La preocupación de Pablo por las iglesias se manifiesta, hermano, en sus constantes oraciones. Si nosotros, eso es lo más para que usted lo pueda notar ahí en sus anotaciones, pero si usted abre la Biblia en la carta a los Efesios,
Pablo ora por los efesios. Si usted abre su Biblia en Filipenses, Pablo ora por la iglesia en Filipos y ora por los colosenses. Entonces, el apóstol Pablo revela, nos manifiesta, hermano, su preocupación por las iglesias en sus oraciones que hace continuamente. Entonces, esa es la preocupación espiritual. Él lo diría a los corintios y que se preocupaban por todas las iglesias del Señor. Entonces, Pablo se preocupaba por el crecimiento espiritual. Y es que es algo, hermanos, que quiero usar en introducción, no solamente es bautizarnos y ya. No solamente es nacer de nuevo a los hermanos jóvenes nuevos o hermanos recién bautizados. Tenemos que crecer espiritualmente. Pablo también dice que debemos de arraigarnos y tenemos que cimentarnos. Entonces, tenemos que agarrar raíces como cristianos para que nuestra fe no decaiga. Entonces, los cristianos tenemos que orar por aquellos hermanos que día con día se van añadiendo al cuerpo de Cristo, hermanos que se están convirtiendo al cristianismo. Nosotros, que más tiempo tenemos que orar por nuestros hermanos. Entonces, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pablo no fueron oraciones con un sentido generales, sino que Pablo oró por estos hermanos, pero con peticiones específicas, peticiones conforme a la necesidad que había en la iglesia en Colosa. Y nosotros podemos hacernos una pregunta, hermanos, si nosotros estamos orando de una manera sincera, de una manera ferviente, de una manera constante, por nuestros, no estoy pensando en hermanos fuera de la congregación, que deberíamos, hermanos porque Pablo nunca había visitado a los colosenses, pero aplicándolo, hermano, es primero por nuestros hermanos que se acaban de convertir al cristianismo, si nosotros estamos orando por ellos, y si nos estamos preocupando por ellos. Y lo otro, hermanos, es que tenemos que hacer oraciones específicas por las necesidades específicas que pueden hacer. Y si no lo hemos hecho, hermanos, que estas lecciones nos puedan servir para comenzar a orar. No sabemos cómo, bueno, Pablo nos va a enseñar cómo orar por hermanos nuevos en el cristianismo, hermanos recién convertidos al cristianismo. Aquí encontramos 5 peticiones, del versículo 9 al versículo 11. Vamos a encontrar 5 peticiones de Pablo por la iglesia en Colosas. Vamos a ver nada más 2, porque es muy largo el tramo y no lo vamos a alcanzar a terminar. Pero noten, dice el versículo 9, vamos a centrarnos en el 9 y el 10. Las 5 peticiones que hace Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La noticia parece ser que llegó de Epafras, que de los hermanos de Colosas, y el hermano Epafras le dijo a Pablo: los hermanos los aman a ustedes y los aman con un amor espiritual, un amor nacido en el espíritu. Y Pablo dice: también nosotros, desde que a nosotros nos dijeron de ustedes, desde que a nosotros nos hablaron de ustedes, también nosotros sentimos amor por ustedes desde el día que lo hemos oído. Y eso, dice, nos ha llevado, dice, no cesamos de orar por ustedes. Ustedes, nos hemos dado cuenta de ustedes, de esta congregación que nació en Colosa, nos hemos dado cuenta de que ustedes se aman entre ustedes mismos, nos hemos dado cuenta de su fe, hemos oído de su fe, hemos oído de su amor, de los que tenemos nosotros para nosotros, y nosotros no cesamos de orar por vosotros. Note, hermanos, no que se la pase todo el día Pablo orando, pero sí Pablo continuamente
está orando a Dios por la iglesia que está en Colosa. Y hermanos, recordemos que también la oración es un arma muy poderosa en la vida de los cristianos. Es un arma muy poderosa para combatir al enemigo también. Y Pablo hace estas 5 peticiones. Y note, miren, no cesamos. Estos principios, hermanos, no una oración esporádica, allá de vez en cuando, no. Una oración constante. No cesamos. Siempre lo hacemos. No nos cansamos de orar por ustedes. Y de pedir. Note, Pablo dice, y de pedir. ¿Cómo Pablo lo va a hablar específicamente? ¿Qué es lo que él pide por estos hermanos? Y de pedir, ahí está la primera petición de Pablo, en las oraciones de Pablo por los colosenses, y de pedir, la primera petición es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que Pablo pide por los cristianos que están en Colosa, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la vida cristiana no es una vida de fe a ciega, hermano. No depende de hermanos, principalmente de expresiones emocionales. Se basa, hermanos, en el conocimiento. Lastimosamente, muchas personas, y a veces hasta nosotros los cristianos, basamos nuestra vida de fe en emociones, en sentimientos. Pero Pablo no ora para que ellos tengan un sentimiento o una emoción. Ora con el propósito de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos ese conocimiento? Bueno, ellos tenían el Antiguo Testamento, las Escrituras, y el Nuevo Testamento que se estaba revelando poco a poco. Pero nosotros tenemos toda la Biblia, hermanos. En otras palabras, Pablo quería que los hermanos conocieran la voluntad de Dios, que conocieran lo que le agradaba a Dios. Por eso él dice que quiere que sean llenos, pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Bueno, está escrita en la Biblia. Quiere decir entonces que para llenarnos, para empaparnos de ese conocimiento, se necesita abrir la Biblia para tener ese conocimiento. Y conocer, hermano, saber qué es lo que a Dios le agrada, saber qué es lo que a Dios no le agrada. Para eso se necesita la Biblia. Pablo quiere que la iglesia en Colosa sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. En la Biblia podemos conocer los planes de Dios, podemos conocer la revelación de Dios, podemos conocer tanto el origen, como estudiamos, hermanos, el origen de la iglesia, el fundamento de la iglesia, como también el destino de la iglesia. Entonces, en otras palabras, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia. Pablo quería que los hermanos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Está claro, hermanos, entonces que este conocimiento se obtiene solamente con tiempo, con esfuerzo y con dedicación al estudio de la palabra de Dios. Ahí está el conocimiento de la voluntad de Dios. Es como podemos ser llenos. Y cuando dice que seamos llenos, Pablo no está pensando en un poco. No, él quiere que realmente conozcamos todo acerca de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. Dice Pablo, para que sean, y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, note el versículo 10, hermanos, note la idea. Note la idea que dice el versículo 10, para que andéis dignos del Señor. ¿Cómo puede, ahorita lo vamos a ver también porque eso va a ser la segunda petición, pero cómo podemos tener una vida
digna del Señor, vivir una vida que honre a Dios, para eso necesitamos el conocimiento, para eso necesitamos saber qué es lo que a Dios le agrada, para eso tenemos que saber qué es lo que Dios aprueba, tenemos que saber qué es lo que Dios no aprueba. Entonces, ahí está el principio, hermanos, para que andéis como es digno. Entonces, debemos que empaparnos, llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios para poder tener una vida digna delante del Señor. Y si seguimos en el 9, que es la primera petición, Pablo quiere que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Que conozcan. Pablo quiere que la iglesia conozca cuál es la voluntad de Dios. Pero, hermanos, para que hay mucha gente que ha leído la Biblia, no, dos, tres veces. Y hay mucha gente que se la sabe, incluso, hermanos, gente de telenovelas, presidentes, gente, hermanos, de la sociedad, que no van a ninguna iglesia, saben de la Biblia. Pero es importante lo que dice el versículo 9, no solamente de tener ese conocimiento intelectual, hermano, sino que para que este conocimiento intelectual se traduzca en acciones que agraden a Dios, porque ahí es donde vamos a llegar. Pablo dice que sea lleno del conocimiento de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, para que el conocimiento que nosotros obtengamos de la Biblia, todo el conocimiento que nosotros obtengamos de Dios, necesitamos, hermanos, nosotros tener una mente espiritual. ¿Y por qué digo una mente espiritual? Bueno, porque dice, para que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual, esto es, conocimiento espiritual con una mente espiritual, para poder interpretar la Biblia desde un punto de vista espiritual. Porque muchas veces interpretamos la Biblia, pero lo interpretamos con una mente carnal. No, se necesita una mente espiritual e inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para poder aplicar los principios bíblicos en el sentido espiritual. Aplicarlos, usarlos en el sentido espiritual. Es posible tener mucho conocimiento bíblico, pero es posible hasta citar un texto o un pasaje bíblico sin saber qué quiere decir el texto. Solamente decirlo por decirlo. Solamente porque pensamos que eso, o creemos que eso quiere decir. Y Pablo quiere que la iglesia sea llena de ese conocimiento, pero que sea lleno en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, no basta saber los pasajes, hermano. No estoy diciendo que hay que saber la Biblia, pero no basta solamente con leer la Biblia, sino que hay que leerla con una mente espiritual. Se necesita una buena interpretación bíblica para poder enseñar una enseñanza bíblica espiritual y para poder aplicar los principios bíblicos espirituales. Entonces, para que ese conocimiento se traduzca en acciones que agraden a Dios y nos ayuden a nosotros, se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Se necesita una mente espiritual, se necesita, hermanos, que nosotros estemos pensando, se necesita que el que va a tener ese conocimiento esté pensando en las cosas espirituales, que quiera usar ese conocimiento para cosas espirituales y para dedicar esa mente a las cosas espirituales. Entonces, no se trata solamente de saber la Biblia y agarrar un texto o un pasaje, sino preguntar, ¿qué quiere decir Dios en este pasaje? ¿Qué tema va a tratar Dios
en este libro, en este pasaje. Llenarnos de conocimiento, la información que tiene, pero que esa información sea traducida con una mente espiritual. Yo pensando en beneficio de la iglesia, en beneficio de los hermanos, en beneficio de aquellos que necesitan ayuda espiritualmente. ¿Cuántas personas habrán, hermano? Muchas personas que saben de la Biblia. Gente que usted ni piensa, se conoce pasajes de la Biblia, y se lo saben de memoria, hermano. Pero no saben qué quiere decir ese pasaje. Y sabe que muchos usan la Biblia no como una mente espiritual. No para el beneficio espiritual de la gente, no para el beneficio espiritual de una congregación, sino, hermanos, muchos usan la Biblia, saben la Biblia, han leído la Biblia, pero usan todo ese conocimiento para beneficios de ellos mismos, para beneficios carnales, para hacerse ricos, para conseguir alguna ayuda, para conseguir beneficios familiares. Entonces, cuando se tiene ese conocimiento, pero no se usa correctamente, hermano, ni vamos a agradar a Dios. Y ese conocimiento ni nos va a ayudar para agradar a Dios, ni nos va a ayudar a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no van a haber los cambios que se debe de haber. Porque estamos, hermano, tomando un pasaje de la Biblia solamente como un pretexto para poder, hermanos, lograr lo que nosotros queremos lograr. Por eso, mis hermanos, si usted se da cuenta, muchas veces, hablándolo personalmente, a veces no hay pasan los años, hermano, leemos la Biblia. Por ejemplo, aquí en Reservas tenemos 17 años leyendo la Biblia, y muchas veces nuestra vida sigue igual, hermano. Seguimos pensando igual, seguimos actuando igual, porque no estamos leyendo la Biblia. No estamos teniendo ese conocimiento, con un conocimiento espiritual, con una inteligencia espiritual. Entonces, al no hacerlo así, no hacemos las aplicaciones de vida en nuestra vida, y por eso nuestra vida no cambia. Ni nos ayuda, ni agradamos a Dios, ni nos ayudamos a nosotros mismos, y nuestras vidas, por eso muchas veces dejan que desear como cristianos. Porque sí leemos el pasaje, sí sabemos que la Biblia dice tal cosa en tal pasaje, pero no lo interpretamos espiritualmente. Y pasa, hermanos, puede pasar personalmente, puede pasar familiarmente, matrimonialmente. Hermanos, sabemos los pasajes de Efesios y le podría decir de Corintios, pero no los tomamos como una mente espiritual. Y al no tomarlo así, no lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Entonces, por eso no hay cambios en nuestra vida. Entonces, no se trata, hermano, solamente de saberlo la Biblia. Se trata de interpretarla espiritualmente. Y se trata de enseñarla espiritualmente. Y se trata de aplicarla espiritualmente. Hay algunas religiones, hermanos, que usan la Biblia para pedir dinero. Hay algunos que y le leen el texto y le dice traer el diezmo al alfolí. Así. Y ahí va la gente, hermanos, nomás escuchen, no, es que estoy mal y estoy en pecado. Pero no están interpretando la Biblia correctamente. Primero porque los diezmos era una práctica del Antiguo Testamento y era para el pueblo de Israel, y el diezmo era para la tribu de Leví, y se llevaban ahí al templo y se daban para que la tribu de Leví viviera. Pero al no estar, esta gente está usando ese texto para que la gente no lleve frutos, no lleve ganado, no lleve ovejas, sino para que lleve dinero y ellos pueden vivir con la bolsa llena. Y viven bien, hermanos, en buenas casas, tienen buenos carros, tienen mucho dinero, con pasajes de la Biblia que los usan carnalmente para beneficio de ellos. Entonces,
una cosa es leer la Biblia, otra cosa es saber lo que la Biblia dice. Una cosa es llenarnos de ese conocimiento bíblico, otra cosa es interpretar ese conocimiento espiritualmente para enseñarlo en el sentido espiritual y aplicarlo a la vida espiritual. Quiero decir esto, hermano, la palabra de Dios se estudia para beneficios espirituales. Se tiene que estudiar con una mente espiritual, se tiene que interpretar con una mente espiritual, se tiene que enseñar con una mente espiritual. Yo no puedo enseñar pensando en qué beneficio voy a obtener de esta enseñanza. Yo tengo que pensar que lo que estoy enseñando le va a ayudar a usted en su vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios no se estudia para beneficios carnales, materiales. La palabra de Dios se estudia para beneficios espirituales, para beneficio de la iglesia y para las necesidades espirituales mías y de los demás. En este caso, Pablo, ¿por qué está orando Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere? Voy a hacer un alto ahí. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Note que Pablo no está buscando beneficios para él. No. Él quiere que la iglesia se llene del conocimiento de Dios. Que se llene del conocimiento de Dios y conocimiento espiritual. Inteligencia espiritual. Cómo, hermanos, aplicar los principios divinos y bíblicos en la vida espiritual. Entonces, eso debe ser así, hermanos. Debe ser así. Leamos la Biblia. No tenemos que leer la Biblia, dije a mi esposa, no tenemos que leer la Biblia y estudiar la Biblia pensando en los demás. Este texto está muy bien para los demás. Esta parte de la escritura está bien para aquellos. No. Voy a estudiar lo que Dios quiere decirme a mí, qué es lo que Dios me quiere hablar espiritualmente, y para que yo pueda hacer los cambios necesarios en mi vida y para que yo pueda tener un conocimiento espiritual de Dios. Así tenemos, hermanos, y Pablo es lo que quiere. Tenemos que ser llenos del conocimiento, tenemos que llenarnos, tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer esa voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo podremos agradar a Dios? Entonces tenemos que abrir la Biblia. Y quiero aclararlo, porque una vez un hermano me dijo, ya no está el hermano, me dijo, entonces quiere decir que no hay que leer la Biblia porque ustedes dicen que lo más importante es esto. No, lo que estamos diciendo es que hay que leer la Biblia, pero hay que leerla con una mente espiritual, no con una mente carnal. Hay que llenarnos de ese conocimiento con una mente espiritual. Y Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo apela al entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber una transformación en nuestra mente. Debe de haber una renovación espiritual en nuestra mente. Debe haber un cambio de nuestra mente. Ahora, hermanos, no seguir viviendo, no adaptarnos al sistema humano carnal de que nosotros acá en México a todos le queremos sacar ganancia, beneficio para nosotros mismos, sino transformarnos, y esa transformación viene por medio de una renovación del entendimiento con el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, para que usted y yo estemos seguros qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros sepamos eso, ejemplo, hermanos, sin ir contra las mujeres ni contra el matrimonio ni nada, pero ejemplo, Dios dice a las mujeres que tienen que sujetarse a su marido. La palabra sujeción tiene que ver con el respeto. Y es lo que tiene que hacer, hermano. Al hombre le dice, ame a su mujer. Entonces tenemos que agarrar ese principio bíblico, esa enseñanza bíblica con una mente espiritual, decir,
Dios no me está diciendo que yo me sujete a mi marido si mi marido me ama, si mi marido no me ama, si mi marido me da de comer o no me da de comer. Simplemente Dios me dice que me debo sujetar, que lo debo respetar, que lo debo obedecer. Igualmente, hermanos, nosotros los hombres, Dios nos dice, amen a su mujer. Dios no dijo, bueno, si te plancha la ropa, si te da de comer, si te pone lonche, si te trata bien, ¿sí o no? Ahí no me gustó, ¿verdad? Entonces, hermano, esos son los principios, así tenemos que entender la Biblia. Pero a veces, hermanos, no, pero es que mi marido es esto, mi marido aquello, y lo otro, y empezamos muchos peros para no aplicar ese principio bíblico espiritual. Entonces no lo estamos viendo con una mente espiritual, sino que lo estamos viendo con una mente carnal. Y podríamos poner otros ejemplos, hermanos, en cuanto a las aplicaciones, a la enseñanza de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que recibir la Biblia con una mente espiritual. ¿Y sabe qué? Estos van a ser de beneficios para la iglesia. Pablo pudo haberles escrito a los colosenses con otra idea, pero la idea de Pablo es que ellos crezcan en el conocimiento, que conozcan la voluntad de Dios. ¿Preguntas o comentarios? Y dijo el hermano, como dijo también, que bien. Así es, hermano, tenemos que tener una mente espiritual, tenemos que leer la Biblia pensando qué es lo que Dios me quiere decir, cuál es lo que Dios me quiere transmitir, cuál es el mensaje de Dios. En este caso, teóricamente, Dios quiere, el Espíritu Santo, hermanos, revelándonos la palabra de Dios, quiere que todo hombre sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Que todo cristiano sepa lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que Dios aprueba, lo que Dios no aprueba. Y para saber todo eso necesitamos abrir la Biblia y leerla. Número 2, la segunda petición de Pablo, no solamente para que sean llenos del conocimiento, sino que también dice el versículo 10. Mira cómo la oración de Pablo va siendo como una cadenita, un eslabón embonando en el otro. Dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito, ¿sí o no? Así comienza el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Hermano, para poder saber, para poderle regalar algo a alguien que le agrade, tú necesitas saber sus gustos. Si no sabes sus gustos, le vas a regalar cualquier cosa. Para que nosotros podamos portarnos bien con nuestro papá, con nuestra mamá, en la familia, nosotros tenemos que saber qué es lo que a papá y a mamá le molesta y qué es lo que le agrada. Entonces, bueno, mi esposa sabe que yo sé que a mi esposa no le gusta que deje los zapatos a mitad del camino. Yo ya sé, y por eso no lo voy a dejar ahí. Porque yo ya sé que a ella le molesta. Si no echo la ropa sucia en el canasto de la ropa sucia, yo sé que a ella le molesta. Pero si yo no sé que a ella le molesta eso, pues para que se quede. ¿Y qué es lo que estamos tratando de decir? Miren, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, para andar como es digno del Señor, esto es posible únicamente cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocemos los deseos de Dios, conocemos lo que a Dios le agrada y conocemos lo que a Dios no le agrada. Y note, hermano, note. Dice, para que andéis. La palabra andar, primero la palabra para, nos muestra un propósito, el objetivo a dónde se quiere llegar. El que estudiemos la Biblia, el que interpretemos las cosas espiritualmente, el que las apliquemos espiritualmente, tiene como propósito tener una vida digna como cristiano, como una vida que le agrada a Dios.
Y luego dice, para que andéis, miren, para que andéis. Y la frase andéis tiene la idea de forma de vivir, un estilo de vida. Para que andéis. Entonces, andar significa una forma de vida, un estilo de vida. Nos llenamos del conocimiento para vivir, para tener una forma de vida que agrade a Dios. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, no se trata solamente de saber, de tener el conocimiento bíblico, se trata de hacer. Se trata que ese conocimiento bíblico se transforme en hacer, no solamente saber, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer aquello, sé que no tengo que hacer lo otro, sé que tengo que a Dios le agrade esto, que a Dios le desagrade esto. Pero si no lo llevo a la práctica, no voy a agradar a Dios, no voy a tener una forma de vida digna delante de Dios. No vamos a honrar a Dios. Entonces, para honrar a Dios, para andar como es digno del Señor, se necesita tener ese conocimiento, pero se trata también de hacer. Entonces encontramos, hermanos, que usted y yo abramos la Biblia, tiene un objetivo. El que nos llenemos del conocimiento no es para saber, hermano, yo me sé tal texto, yo me sé esto, yo me sé lo otro, y yo me conozco la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No se trata, sí, se tiene que, pero no se trata solamente de conocerla, se trata de que eso que usted y yo sabemos, llevarlo a la práctica. Porque si no, hermano, estamos nada más sabiendo. Yo le dije a los hermanos cuando estudiábamos la clase de homilética con el hermano Jorge, ahora ustedes van a saber cómo se hace un tema y cómo se desarrolla. Pero esto que ustedes están aprendiendo no es para que ustedes lo sepan, es para que ustedes lo usen, para que enseñen. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando alguien recibe el curso de homilética? ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Y no lo practican? ¿Sí saben qué pasa? No saben. Aunque no lo diga a voz alta, pero de allá del asiento dice, el hermano no dio el tema. El hermano no introdujo. El hermano se tardó más de 5 minutos en su introducción, porque él ya sabe, ya recibió el curso de homilética, pero no se trata de que él sepa el curso de homilética, se trata de que él ponga en práctica ese curso de homilética, porque si no, qué chiste, hermano, saberlo todo y no hacerlo, ¿verdad? Se trata de hacer. Es como un joven que va a la universidad, a la escuela, 2 años, 3 años, 6 años en primaria, 3 años en secundaria, otros 5 años estudiando preparatoria, llega a la universidad, cuelga su título ahí, pero nomás no cuelga ahí y no trabaja. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve saber tanto conocimiento? Y va a decir cuando escuche una plática, no pueden arreglar esto. Sí, pero tú no lo haces. Entonces, hermano, la Biblia nos está enseñando, mira, el versículo 10, que el llenarnos de ese conocimiento con toda sabiduría, inteligencia y espiritual tiene un objetivo, y ese objetivo es para que andes, dice, para que vivas un estilo de vida digno del Señor. O sea, que nuestra vida honre a Dios, donde vayamos, con quien estemos, con quien platiquemos, que diga, bendito Dios por este hombre, por esta mujer, por este matrimonio, por esta familia. Debemos tener como propósito principal en la vida agradar a Dios. Porque el texto dice, para que andéis como es digno del Señor. Y mira que el texto nos va a decir cómo es andar como es digno del Señor. ¿Cómo es según el texto? Agradándole en todo. Agradándole en todo, hermano. O sea, ¿por qué se escuchó 2 veces desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque el Señor Jesús agradaba a su Padre en todo, hermano, en todo. Por eso se escuchó desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, Dios está diciendo, este Hijo me ama y me complace.
agradándole en todo. Hermano, esa es una vida digna del Señor. Siempre, hermano. La pregunta no debe de ser ¿qué me gusta? La pregunta no debe ser ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Sino la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué quiere Dios? ¿Sí me entienden? La pregunta no es ¿qué me gusta a mí? Sino ¿qué le gusta a Dios? La pregunta no es ¿qué me agrada a mí? Sino ¿qué le agrada a Dios? Y pensé en los textos, hermanos, y con esto vamos a cerrar. Hay algunas cosas que podríamos decir de andar como el digno. Podríamos decir es andar en santidad, andar en luz, como dice Juan. O podríamos decir es andar honestamente, o es vivir por fe, confiando siempre en Dios. O podemos decir, como dice Pablo a los Efesios 5:2, es andar en amor. O sea, que los cristianos se amen, como dice el mandamiento. Una vida de amor en la iglesia, donde todos nos preocupamos los unos por el otro. Eso le agrada a Dios. Y antes de ir a los últimos los textos, dígame algo que le agrade a Dios, que usted sepa que le agrade a Dios. Que guardemos su mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Guardarlo, sí o no? Sencillo. Otro más, dígame algo más que usted diga. Yo leí la Biblia, leí la palabra de Dios y me di cuenta que esto le agrada o no le agrada a Dios. Algo que usted diga. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. A Dios le agrada que lo conozcamos a Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Nada más saber que a Dios le agrada que escudriñamos la Escritura? No, tenemos que abrirla entonces. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo oró por la unidad? Eso lo sabemos. Y entonces nosotros tenemos que decir, hermanos, y trabajar y decir, ¿qué estoy haciendo yo personalmente para que se logre, para que la iglesia, no se logre porque la unidad, para que la iglesia viva en esa unidad? Ya sé, pero como quiera, es que esta hermanita ya me trae con su chongo, ya lo aguanto como quiera. Yo sé que debo de vivir en unidad en la iglesia, pero... Y ahí es, hermano, donde no entonces no estamos tomando ese conocimiento como mente espiritual. Dios quiere que nos perdonemos unos a otros, hermano. Dios quiere que nos perdonemos. Y cuando nosotros sabemos que Dios quiere que nos perdonemos, entonces nosotros tenemos que buscar, aunque nosotros seamos los ofendidos, nosotros tenemos que buscar al hermano, a la hermana, a la persona con quien nosotros sabemos que nuestra relación está rota. Y algo como le agrada a Dios. José Hernández fue el que dio perdón. Le agrada a Dios eso. Lo hizo, así es. O podríamos decir, la hermana dijo de los mandamientos, que hagamos según sus mandamientos, hermano. Y una sencilla. ¿Le agrada a Dios que nosotros como cristianos nos reunamos cada domingo, cada primer día de la semana? Sí. ¿Le desagrada a Dios? ¿Verdad que a Dios le desagrada saber que sus hijos están desobedeciendo el mandamiento de reunirse cada primer día de la semana? Hermano, entonces tenemos nosotros que tomar las cosas con mente espiritual. Y cuando vamos en ese proceso, pequeñas cosas, hermanos, a veces simplemente de reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Y cuando nosotros empezamos a tener ese estilo de vida y empezar a practicar esas enseñanzas, nuestra vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar y se empieza a hacer un estilo de vida diferente. Y ahora Dios se está agradando de nosotros porque nosotros ya no estamos viviendo según nuestros deseos, sino según la voluntad de Dios. Dos textos. Hechos 9. Miren Hechos 9, hermano. Vamos a cerrar con Hechos 9 y con Miqueas capítulo 6, si no es el... Sí, Miqueas 6 al 7. Hechos 9, versículo 4. Ya esa historia la conocemos, ¿no? La de Pablo en el camino a Damasco. Ya la sabemos. Versículo 4 al 7 dice, hablando de Pablo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te he dado cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una pregunta para aterrizar ese texto en lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los deseos de Pablo en el versículo 1? ¿Cuál es el deseo de Pablo? Iba presidiendo a la iglesia. Pablo quiere acabar, Con la iglesia. pero cuando Jesús le habla, Pablo no dice, quiero ir a Damasco, quiero ir allá y quiero sacar. No, Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Note el cambio de Pablo, hermanos, de no actuar de una manera, voy a hacer lo que yo quiero, sino, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Y esa frase, hermano, es la que nosotros tenemos que tomar, porque a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Y lo que nos complace a nosotros. Y Pablo le complacía ir, Pablo se sentía bien ir y arrastrar a los cristianos. Pero Pablo cambia y deja eso y dice, ¿qué quieres? Ahora no se trata de complacerme a mí, sino de complacer a mi Señor. Siempre, hermanos, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere el Señor que yo haga? No, ¿qué quiero hacer yo? En cualquier situación y en cualquier circunstancia de la vida, preguntémonos antes de tomar una decisión, antes de tomar una acción, ¿qué quiere Dios que yo haga? No lo que yo quiero hacer, no, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo se va a agradar Dios? Y mira Miqueas capítulo 6, a ver si lo encuentro porque está bien escondido. Yo lo encontré. Miqueas 6 y 7. Alguien que lo lea, con eso vamos a cerrar. Note el principio que nos enseña el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. 6 y 7. Léelo, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Nota, hermanos, las preguntas que hace el profeta Miqueas. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo lo voy a agradar a Dios? Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? La pregunta que se hace Miqueas es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermanos. ¿Se agradará Dios? No si yo me voy a agradar, no si yo me voy a sentir contento, no si yo me voy a sentir bien el presentarme a Dios, sino, ¿se va a agradar Dios como yo me voy a presentar? ¿Se va a agradar Dios de la adoración que voy a presentar? ¿Se va a agradar Dios de la ofrenda que le voy a presentar? No es si, hermanos, vengo y yo me siento muy bien, estoy muy contento. No se trata de eso. Se trata de que si cuando nos vamos a presentar delante de Dios, Dios se va a agradar. En Miqueas dice, no es si voy a agradar a los demás, no es si me voy a agradar a mí mismo cuando me presente ante Dios con esta ofrenda. Y aún Miqueas dice, no es que me voy a agradar a mí mismo con lo que me voy a presentar, sino es si Dios se va a agradar con lo que le voy a presentar. Por eso Miqueas hace las preguntas, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Hermano, tenemos que pensar eso. No se trata de agradarnos a nosotros. No se trata de satisfacernos a nosotros. Se trata de que Dios quede complacido
cuando nos presentamos delante de Él. Se trata de que Dios quede complacido con la adoración que nosotros le ofrezcamos a Él. No se trata de que nosotros nos complazcamos. No se trata de que nosotros nos agrade, se trata de agradar a Dios. Y Miqueas dice, me presentaré a Él como holocaustos con becerros de un año. Lo que Miqueas está diciendo, ¿se va a agradar a Dios si le presento los holocaustos? Si le presento los becerros de un año, ¿eso no va a agradar a Dios? Y si seguimos leyendo para adelante, nos vamos a dar cuenta que eso no le agradaba a Dios. Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, físicamente, hermanos, emocionalmente, actitud, preguntar, ¿me voy a presentar con esta actitud ante Dios? ¿Se va a agradar Dios de mí? Porque Pablo está diciendo a la iglesia, está orando por la iglesia, para que la iglesia ande como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. Incluso, hermanos y hermanas, hasta en nuestro vestuario. Es decir, no si usted se siente bien, porque hay quien se siente bien con ropa escotada y con ropa corta y con ropa inadecuada. Dios se va a agradar cuando me vea así. Con mi actitud se va a agradar. Hermanos, es que yo digo la verdad y no me guardo nada. Pero se va a agradar Dios de esa actitud. Tenemos, hermanos, que escuchar la palabra de Dios. Si queremos andar como es digno del Señor, tenemos que andar agradándole a todo. No es si a nosotros nos gusta, no es si nosotros queremos, no es si yo quiero, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro. No, es que quiere mi Señor. ¿Qué quiere que haga el Señor? ¿Cómo quiere que yo me presente delante de Él? ¿Cuál es la ofrenda que Él quiere que yo le presente? No es la ofrenda que yo le quiero presentar, sino la ofrenda que Él quiere que yo le presente. ¿Cómo me presento a adorar a Dios? Miqueas dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 rollos de arroyo de aceite? La frase es, ¿se agradará a Dios? Y es lo que tenemos que pensar, hermano. A veces hacemos cosas, ¿verdad?, que nosotros ya sabemos que son cosas que no le agradan a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener estudio de la palabra de Dios, saber qué es lo que a Dios le agrada, saber qué es lo que a Dios no le agrada, saber distinguir entre el pecado y la santidad, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando sepamos eso, entonces hacer lo que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que tengamos una vida digna delante del Señor. Esto es, para que nosotros honremos al Señor en todo lo que hagamos. Termino con eso, hermanos. Hay otras 3 peticiones, pero podemos aprender de las 2 peticiones, que tenemos que llenarnos del conocimiento para una vida mejor delante de Dios. Amén. Amén.